el Señor te use siempre para su gloria y para su honra. Y no descuides el don que Dios ha puesto en ti. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado y cuida lo que sea. El Señor te ha dado un talento y ese talento se convierte en un don. Tienes el talento y puedes cantar, pero se convierte en un don cuando lo pones al servicio de la obra de Dios. Y cuando estamos con el don, porque eso tenemos de venir, entonces cuando ellos estaban ocupados, entonces es que lo llaman. Tanta gente desocupada y a eso no los llaman, pero los que están ocupados tienen trabajo permanente. Así que va a llegar el momento que es contrato tras contrato y la chica cobrando. Vamos a hablar de la fidelidad, pero yo no puedo hablar de fidelidad humana si antes no hablo de la fidelidad de Dios. O sea, tengo que hablar de la fidelidad de Dios y cómo eso viene a nosotros. Entonces, en esa fidelidad hoy vamos a conversar para ir desmenuzando hasta dónde vamos a tener el compromiso de fidelidad. Olvidar las paredes tienen que irse incorporando al trabajo, ¿verdad? Bien, nosotros en los compromisos que tenemos establecidos, al comienzo del año hicimos un plan operativo para el trabajo del año 2022. Y pedíamos a Dios que nos ayudara a cumplir el compromiso de este año y dedicamos el tiempo para Dios. Y Dios ha sido fiel y nos ha permitido cumplir el compromiso. Pero el compromiso que Dios nos ha permitido cumplir lo permite porque nosotros también hemos hecho lo que debemos hacer para el compromiso. O sea que la fidelidad se da en dos vertientes. Es una doble implicación. No es que si yo hago, entonces tú tienes que ser fiel. Si yo incumplo, entonces tú tienes que ser. Es una doble implicación. Los dos tenemos el compromiso. Cuando hablamos del griego, el término fidelidad viene del emeo. Emeo, que es como decir amén. Y ese amén, a nosotros nos enseñan que amén es así sea. Así sea. El emeo es fidelidad, es compromiso y es como decir amén. Y del amén nos enseñan a nosotros ligeramente, amén es así sea, y todos se saludan. Es más, hay gente que lo llaman el amén, porque a todo el mundo amén, sin saber que está. No, porque el niñito se ahogó, amén, gloria a Dios. Entonces, y ese emeo o amén, en fidelidad es saber que Dios cumple. Cuando yo digo amén es, Él es fiel y va a cumplir. No es lo sencillo que nos enseñan de así sea, como una tradición. O sea, la semántica no entra allí como de español a español, porque viene del griego. O sea, hay que interpretarlo por la misma condición del origen, y el origen en griego es emeo. Eso es ser fiel, ser cumplido, ser recibidor también de la fidelidad del otro. Porque ocurre que en fidelidad a veces el otro quiere ser fiel, pero yo no la recibo. Ejemplo sencillo, Dios es fiel y quiere ser fiel y cumplir con nosotros. ¿Y cuánta gente no quiere la fidelidad de Dios? ¿Cuántos rechazan la fidelidad de Dios? Lo que ocurre es que cuando hablamos del término de fidelidad, ¿qué es lo primero que usted piensa? Algo así por aquí, ¿no? Fidelidad. Pero el padre no puede ser infiel con el hijo. El hermano no es infiel con el hermano. El hijo no es infiel con el padre. O sea, ¿por qué nos ajustamos en el común de la gente y no vamos a lo que el sentido de la palabra dice? Ahora la prédica, bueno, esta mañana la prédica, y para mañana es tomar unos principios que Lutero maneja para ir en contra de la costumbre. Y nosotros, por la enseñanza que vamos teniendo, tenemos que ir dejando costumbres. Por ejemplo, el jueves, el miércoles pasado, ¿de qué hablamos? Sí, a Éfeso, ¿verdad? ¿Qué pasó con Éfeso? Estamos hablando de Apocalipsis, en su capítulo 2 y 3, comenzamos con Éfeso, viene todo
Incluso olvida a Nicolás, olvida a Balaam y olvida a Jezabel. O sea, él no trabaja ni con Balaam ni con Jezabel, pero se dedicó y odia a Nicolás. Pero ¿qué pasó? Que traicionó su primera esencia, que era el primer amor. Hubo fidelidad. Hubo fidelidad para con Dios y creía que era fiel porque estaba cumpliendo con todos los preceptos, pero no había llegado a la plenitud del amor. Algunos creen que el amor es solo eros, y el amor no es solo eros, y lo hemos conversado muchas veces en la iglesia, que las parejas tienen que estar claros. ¿Qué amor hay entre nosotros como cristianos? Tiene que ser un amor ágape, tiene que ser un amor filius. Es probable que sea un amor estéril, pero cuesta arriba tener amor estéril con alguien que no es mi hijo, porque el estéril es para con los hijos. O sea, el amor que yo tengo con mi hijo, puedo amar a mi sobrino, pero el que tengo con mi hijo es diferente. Ese es estéril, tanto que se parece al ágape de Dios, que la madre o el padre a veces dicen: ¿qué hay para comer eso? Dale un pedazo a cada uno de los niños, yo me acuesto sin comer. Es capaz de dar su comida para el hijo. Se parece al ágape de Dios. ¿Qué hizo Dios con nosotros? La gente por ahí habla y predica sencillamente: no, es que la salvación es gratis. ¿Para quién es gratis? Para nosotros, pero si somos fieles. Pero para Dios es gratis. Lo más preciado que podemos tener son nuestros hijos. Y sea aquí con hermosa herencia, son los hijos que Jehová tu Dios te da. Y el Hijo de Dios, el unigénito, y se hace el primogénito porque ahora nosotros entramos con él como coherederos, pero el unigénito hasta ese momento, el único, el que tenía, lo entregó por nosotros. Había amor. ¿Ha sido Dios fiel? Vea, cuando Moisés está frente a la zarza, y eso consumía o ardía, pero no consumía, Dios está planteando un principio de fidelidad. Y le dice, cuando nosotros en Éxodo 34:6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo esas palabras? ¿Quién dice esas palabras? Éxodo 34:6. Lo leo. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Lo dice Jehová? ¿Lo dice Moisés? Viendo la fidelidad de Dios, y que en su fidelidad puede ser tardo o es tardo para la ira, pero es mayor en misericordia. Y si nosotros vemos el mismo verso en Números, dice: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y rebelión, aun de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Hay fidelidad también en Dios en sus juicios. O sea, no hay fidelidad solo en el amor de Dios, sino que también hay fidelidad en los juicios. Si Dios te dice: hay salvación, y tú la tomas, es fiel para darte salvación. Pero si Jehová dice: hay condenación por esto, también es fiel para ello. Vea, Jehová fue fiel con Caín cuando le dijo: no te preocupes que yo voy a poner una marca en ti para que la descendencia de Abel no te mate. Fue fiel y eso lo cumplieron. Nadie sabe cómo, ni cuándo, ni dónde murió Caín. No está registrado. Se perdió en su vejez. Tal vez si alguien lo asesina, dicen, uno de los descendientes de Abel tomó venganza y mató a Caín. Pero eso no ocurrió, porque Jehová tenía fidelidad en su palabra. La fidelidad no es más que esa estabilidad
y esa confiabilidad que debemos tener con Dios y con nosotros. Los amigos a veces cuando nos elegimos sin jurarnos fidelidad somos fieles. Es más fácil que falle con un hermano que con un amigo, porque lo que ocurre es que el hermano es asignado y el amigo es elegido. ¿Se entiende eso? O sea, ¿quién te dijo que eligieras a un amigo? Tú lo eliges como tú quieres, el que te gusta, el que es compatible contigo, y hay fidelidad entre ambos. Cuando el amigo falla, mire que hay un dolor grande, me falló. Y cuando tenemos un hermano, a veces no somos compatibles con él, pero seguimos siendo hermanos, pero es que ese me lo asignaron. Y en la iglesia tenemos unos hermanos que, hermanos, pero todo de carácter, porque ese es asignado, ese es un hermano. Es infiel, saca la lengua a pasear cuando no le corresponde, dice cosas que no son, habla lo que no debe, traiciona, pero es mi hermano, yo tengo que aceptarlo. Ahora, hay gente que ha llegado a consultar con uno, no, porque la mujer mía yo la tolero. ¿Quién te la eligió? ¿Quién te la seleccionó? Tú. Porque siempre su maíz que se coma su pilón. O sea, si yo la elegí, es como mi mamá, pues yo le he dicho, me reclama que yo soy feo como mi papá y soy antipático con mi papá y yo soy igualito a mi papá. Yo le digo, porque él me hizo con mucho amor. Y no me parezco a ti porque tú no me hiciste con tanto amor. No me diga eso, pero no me diga lo otro. Porque resulta que ese papá yo lo tengo porque tú lo elegiste. Y si alguien tiene que demandar, soy yo que te voy a demandar a ti. Porque si tú te hubieses casado en Carlos, cuando te llevaban esos barcos con españoles y con gringos, con un catire de eso, yo fuera un catire bien bonito con los ojos azules. ¿A quién tengo que acusar? A ti. ¿Quién eligió? Ella. Ahora, a su elección, ella tiene que ser fiel. Porque en este camino hay que ser cumplidor en eso. Hay que estar atentos porque debe haber ese principio de confiabilidad. El problema es cuando traicionamos el principio de confiabilidad, que cuesta rescatarlo. Y mira que como humanos nos cuesta que el otro o mantener el principio de confiabilidad. Por las tentaciones, por las presiones en lo humano. Un hombre que diga que va a la calle y no, nadie lo ve, pobrecita, la esposa dirá, pobrecito, elegí lo más feo. Si a Evelyn no la vieran, oye, linda la mujer, yo me sintiera muy triste porque tuve mal gusto. Pero también todo tiene un límite. O sea, ¿hasta dónde podemos soportar que? Ahora, ¿no han visto? Todos son casados. No han llegado a un sitio con su esposo y están sentados ahí y hay una mujer que está allí y está mirándole al esposo y no respeta que usted está con él. ¿No les ha ocurrido? Y entonces, ¿con quién pelea ella? ¿Quién te está viendo? ¿Qué culpa tengo yo? Yo estoy aquí tranquilo, ¿o no? Pero bueno, yo me voy a sentar de espalda. Sí, para que te vea la espalda, pero y entonces. O sea, la confiabilidad debe estar ahora. A ver, lo que te importa que lo veas, porque ahorita se ve conmigo, haces otra cosa. O sea, ve porque yo tengo lo demás. Pero nosotros no tenemos esos principios. La iglesia tradicional enseñó sobre fidelidad, que el hombre podía ir y venir tras bastidores, no lo hacía de frente, pero tras bastidores. Y se enseñó culturalmente que el hombre es hombre y el hombre es de la calle, pero la mujer tenía que estar rescatada. Hasta la década del 50 y del 60, pero ya a principios del 70 la cosa comenzó a descontrolarse. ¿Y ahora cómo es? Si él bebe, yo también. Si él busca a otra, yo también busco a otra. Es más, si él busca a otro, yo también busco a otra. Y hemos llegado a un tipo de pareja por allí que permite el préstamo, ¿no es? ¿Será porque hay acuerdos? ¿Será confiable? Y si no es confiable, no es fidelidad. Porque Dios tampoco permite que tú con él tengas otros dioses. Por eso yo digo que no puedo hablar de esto si no hablo de Dios. ¿Cómo es el principio de la fidelidad de Dios en eso? O sea, Él es fuerte y es celoso y no comparte su gloria con nadie. Entonces la iglesia tradicional
desde la Reforma, y vamos a ver cómo hizo un espacio para llegar al cielo, para buscar platica. Crearon algunos artificios y lo mismo lo han creado los matrimonios. Y luego el perdón. Cuando nosotros vemos que no hay estabilidad, que no hay confiabilidad, que no hay credibilidad, es porque el principio de fidelidad está fracturado. Pero si yo sé que ella es fiel a Dios, y ella sabe que yo soy fiel a Dios, por transitividad, yo debo estar tranquilo. Porque si éramos fieles a Dios, lo demás no va a ocurrir, porque Él tiene fidelidad para con Dios. Y si ella es fiel a Dios, Él debe estar tranquilo, porque ella tiene fidelidad para con Dios. Entonces, por el principio de transitividad, yo digo, esa fidelidad viene también a mí. Y si es fiel a Dios, aquí en la iglesia va a ser fiel. Así sea en esto. Pero cuando sea fiel en esto, va a estar puesto en cosas muy grandes. Porque que no es fiel en lo poco, no será colocado en fidelidad grande. Ahora, cuando le dije, no, es que eso es pequeño, yo no voy a ser fiel, dame algo grande para yo ser fiel, dice, fracasó. El que no administra, le dice, ¿qué quisiera yo con 100,000, o sea, con $3,000 mensuales? Yo pudiera vivir. No, vas a vivir lo mismo que vives con 500. Lo mismo. Porque ¿qué más puedes consumir de los 300, de los $3,000? Lo que va a hacer es derrochar y perder el principio de credibilidad y de confiabilidad. Vas a llegar a la infidelidad. Y es lo que Pablo decía. Padre, Señor, no me des pobreza al extremo, porque yo puedo renegar de ti, decía el apóstol Pablo. Puedo renegar, pero tampoco me des mucha riqueza, porque me puedo vanagloriar y olvidarme de que tú eres Dios. Entonces manténme ahí en el punto medio, teniendo una cosa y la otra para yo poder vivir. Por eso decía, yo me sustento. Entonces, el principio de estabilidad que tenemos es lo que dice el griego que es emeo. Ese emeo es esa fidelidad, es el así sea que nos enseña, es el amén que nos enseña que no es tan como tan así sea, sino la fidelidad, que Dios sea fiel en cumplir. Cuando oramos en el nombre de Jesús y decimos emeo o decimos amén, que Dios sea fiel para cumplir. Y nos enseñaron a decir eso, solo así sea, no es porque sea lo simple, sino porque es un principio de fidelidad. Por eso les decía ahorita, que criticamos a los que de alguna manera predican y enseñan y están dando mensajes y dicen amén sin ninguna conciencia. Y saludan a otros, amén, como un saludo. O sea, fuera de contexto. Entonces, para ello nosotros debemos estar ubicados. Según la Biblia, es una virtud la fidelidad que lleva a cabo el resguardo de 2 o más personas, los que acuerdan ser fieles. Bíblicamente, es una estabilidad que permite el resguardo de los 2, de los 3, de los 5 de la congregación y para con Dios. ¿Qué hace Dios con nosotros en su fidelidad? Aunque fallamos nosotros, ¿qué hace Él? Permanece. ¿Nos abandona o nos resguarda siempre? Es un principio de resguardarlo. Sin embargo, hay otra visión bíblica teológica que dice que es una habilidad fundamental del amor, que requiere de fuerza y de perseverancia a través de las dificultades. Se demuestra a través de las dificultades, pero tiene que haber fuerza de voluntad, tiene que haber amor, tiene que haber empeño, tiene que haber ganas de cumplir. En el matrimonio, yo les decía que de ustedes cuando hacemos trabajo de lado por ahí, la versión anterior del arroz, el conllevar era ayudar a alguien a hacer un trabajo con sacrificio. Decían, el matrimonio como que nos conlleva, o sea, nos vamos llevando pero con sacrificio. Y aquí la definición dice que no es con sacrificio, es con amor y es con esfuerzo. Hay que ponerle ganas para hacerlo. Pero mira que hay momentos que uno dice, ¿será que tengo que tolerar esto? Después que estamos como pareja, ¿cuántas veces han sentido ganas de estar separados o divorciados? ¿Cuántas veces dijeron, es que estoy arrepentido? Mi mamá me dice allá, hubo una pareja, el hombre era un borracho y golpeaba a la mujer y era terrible. Y llegó un momento que se convirtió en el evangelio. Una semana y el hombre en
caminó 2 semanas, 3 semanas, un mes. Y la mujer un día le dice: mi madre, cuando acabara mi bebé, ¿qué? No, ven acá, hija. Yo cambié, yo creí en Cristo. El Señor a mí me cambió. Yo me arrepentí y por eso es mi cambio. Yo quisiera que tú también te arrepientas. Y ella le dijo que me arrepienta. Se arrepentía yo desde el día que me casé contigo. Era el otro arrepentimiento. O sea, ¿cómo era esa vida? ¿Y cuántas veces deseamos nosotros decir: vaya, hasta aquí? Hasta aquí. Sin embargo, el tercero, que por fidelidad, por esfuerzo y por amor, uno dice: mira, hay que estar. ¿O usted cree que rompiendo consigue uno mejor allá? Yo tengo amigos que llevan 6 divorcios y están buscando casarse otra vez. Otro que tiene 5 divorcios. Era reincidente hasta que consiga. ¿Cómo comenzaste a divorciarte tan temprano? Bueno, me gusta una muchacha, si yo no me la puedo llevar hasta que no me case, me caso. Yo estoy con ella 3, en lo que yo veo que ya la cosa me cansa, me divorcio, queda un libro otra vez y después me vuelvo a casar con otra. O sea, es un negocio. Eso es lo que buscamos. ¿Cómo hace Dios en fidelidad? Mira, viene el 18 de diciembre y yo les decía: hasta que la muerte los separe. Amén. Ahí sí dice hebreo. Amén. Que Dios ponga fidelidad en esto para que sea hasta que la muerte los separe. Y mi hijo un día me dijo: mira, Alejo, no es hasta que la muerte los separe, porque dice que lo que atamos aquí es atado allá. O sea, que te la tienes que calar allá. Yo le digo: no, está bueno, está ahí, está bien. No, allá también. No, gracias a Dios que ya lo estudiamos cuando vimos de Los Ángeles, que allá no estaremos casados, mira, somos libres, como angelitos. Pero esa fidelidad viene dada por ese término. Se desarrolla a medida que un vínculo se profundiza, se asevera cuando aflora la intimidad. Entonces los compromisos deben ser notorios entre uno y otro. Pero cuando una pareja dice: somos felices, y ella le dice: Señor, y él le dice: señora, y en intimidad, como dice, no, con mucho respeto, yo digo: no anda muy bien. Porque hay momentos en los que hay que faltar de respeto. ¿O no? No me vean. Porque les va a dar pena. Pero es que llega momentos que uno tiene que decir: ¿hasta dónde lo permite Dios? Hasta donde dice: alégrate con la mujer. Allá lo que te casaron bien. No, pero cuando habla de juventud no habla de 15 o 20 años. Habla de la que tienes desde la juventud, de ese amor primero, de ese que estás disfrutando, no importa la edad. Y te vas a alegrar con ella cuando la conseguiste con la juventud que tienes para. Es un hermano mayor ahí que está en proceso. Deje todo compromiso y dedíquese al noviazgo. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene, Dios le da el noviazgo a uno, se lo da sin compromiso de nada, para que uno adapte a la otra persona en ese proceso de noviazgo y uno pueda meterse en el aquí el nombre y se puede poner todo, y ya después uno habla y está allí presente. Pero sin sacarse esta, viene a poner otra, va a decir el nombre. ¿Cuántos han dicho el nombre de no es? ¿Ahora, hermano? ¿Cuántas veces va a llamar a una y dice el nombre de otra? No que la va a llamar, pues en lo más íntimo del oído dice el nombre de otra. O dice el nombre de otro. Porque no pudo sacar aquí. Tiene que tomar un tiempo para ese vivir. Ahora, el inconsciente tiene culpa de la fidelidad o de la infidelidad. Porque solo tiene un proceso de infidelidad, decirle el nombre del otro a aquella o de aquella a él. Ahora, ¿qué es? ¿Será que toda esa infidelidad tiene castigo ante Dios? Yo creo que no. Ahora, cuando es intencional que se hacen las cosas con la conciencia de lo que estamos haciendo, pero no porque diga un nombre que no es, porque yo le voy a decir Evelyn y digo cualquier otra cosa y... O sea, miren las cosas. Parece que uno tiene que tomar término medio. ¿Cómo tú le dices Erasmo? Erasmo dice amor. No hay riesgo. Porque amor es amor. Entonces, cuando habla de ese vínculo que profundiza, que asevera, cuando aflora intimidad, es porque hay algo privado, algo que nos lleva a eso. Mi pregunta es: ¿cómo está tu fidelidad con Dios?
para yo decirte cómo es tu intimidad con Dios. Ahora, ¿cómo es tu intimidad con Dios? Y yo digo, ¿cómo eres fiel a Dios? Es como el que me viene a la pues, un hombre de fe. No me digas que tienes fe, muéstrame las obras. Y por las obras yo digo, ¿qué fe tiene? Porque la fe sin obras es muerta. Ahora, si tú me dices cómo es tu fidelidad con Dios, yo me pongo dudoso, pero si yo veo tu intimidad con Dios, yo digo, hay fidelidad con Dios. Y Dios siempre está fiel. Los que cambiamos o variamos somos nosotros, pero Él siempre está fiel. Yo fui a la convención ahora, a la Juntiva, y yo le doy gracias al Señor por ustedes. Porque lo que se está haciendo aquí, yo no sabía que todo el mundo está atento a lo que pasa. Hay una persona allá, pastor mayor, hablaron, no, el doctor Eliel, uno presenta porque era un trabajo académico, pastor Eliel, y me habló, sí es usted, ¿verdad? Pero sí es usted, porque yo, pero se ve más formal allá, ¿dónde? Yo lo sigo en las redes, me sigue, yo a veces está feo, estoy aquí detrás de mí, por eso de tener un hombre atrás no es muy bueno tampoco, en nuestro caso, ¿no? ¿Qué está buscando él? ¿Qué me está diciendo? Que el trabajo que se hace aquí hay un fruto, eso indica que acá hay un proceso de fe diferente. Eso eran las damas, eran los caballeros, todo lo que se está haciendo. Ahora, esa fidelidad que tenemos para cumplirle a Dios y que se desarrolla y que nosotros estamos viendo en un proceso de fe a través de las obras, ¿cree usted que el enemigo de Dios no está atento para eso, para destruirlo? Y con sutilezas quiere engañar. Y veíamos el miércoles, ¿tengo yo responsabilidad ante Dios o no la tengo? ¿Voy a cumplir? ¿Voy a pagar? ¿Voy a negociar por Dios lo que no se puede negociar por ustedes? No puedo. Pero ustedes tienen que entregar cuentas. Ahorita le decía a Fucho, pues. O sea, sí se puede ir, pero hay que hacerlo concertado, que yo sepa dónde estamos. Pero no se pueden tomar decisiones porque es un acto de infidelidad. El no estar sujeto a lo que Dios puso por autoridad. Infidelidad a quién, a mí, no a Dios, porque Dios es quien puso. Veíamos el miércoles, el que falla a la autoridad que Dios coloca, está fallando a Dios. Y no es porque sea un capricho personal, es porque así lo narra la palabra. Y cuando yo veo que nuestra gente sujeta, consulta, habla, yo digo, estamos bien, pero siempre veo que hay grupos o grupúsculos que como que quieren desentonar y arrastrar a otros. Y algo les puedo decir en el nombre del Señor, es que yo no estoy dispuesto a tolerar eso, porque yo caería en la infidelidad con Dios. Y Dios me va a decir, fallaste en la responsabilidad que te puse, y si tú no cumples te voy a quitar. No me dice. ¿Quién lo dice? El que se pasea, pero siempre está tener. O sea, el mismo Señor dice, te voy a quitar la bendición si tú no cumples. Tú tienes que cumplir con lo que está allí. Y el Señor nos está mandando a ese proceso de ser fiel. Dios es fiel. La fidelidad de Dios no tiene comparación. El que falla es el pueblo de Dios. El que está fallando es el pueblo que Dios colocó, al pueblo que Dios le sirvió, el pueblo al que Dios le dio todo. Solo en el desierto, no, antes del desierto y después del desierto, e igual falla. Dios sacó de la tierra de Canaán todos los cananeos, porque fueron infieles y tenían dioses paganos, para dársela a quién, al pueblo de Israel. Y esa era tierra buena que fluye leche y miel. Tierra que 2 racimos de uva se cargó. 2 hombres tenían que cargar un racimo de plata con una vara porque no podían. Tierra productiva. Y el Señor le ha dado al pueblo de Israel la bendición de que en el desierto del Sahara preparar y cosechar las mejores frutas de todo el planeta. En un desierto. Le dio la inteligencia para hacer eso. Pero ahí está la mano de Dios, porque ese es el pueblo de Dios y hay promesa de Dios. La fidelidad de Dios hacia su pueblo es grande. Y si es con nosotros, entre nosotros mismos debemos ser fieles. Cumplir. Vea, Salmos 78. El salmista David, y es muy largo, ¿no?
Pero el salmista dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Lo está diciendo Dios, hablando de ese proceso de fidelidad. Dice: abriré mi boca, en proverbios hablaré, cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las entenderíamos, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y sus maravillas que hizo. No es fidelidad transmitir a nuestros hijos y nietos lo que Dios ha hecho con nosotros. No podemos negar lo que Dios ha hecho y está haciendo en esta iglesia. Y lo contamos y lo damos con alegría. Él lo hizo con nosotros. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Y nos está mandando a enseñarnos a ser fieles. Pero ayer tuve tristeza cuando vine. Estábamos aquí que había ensayo. Llegó un hermano de otra congregación, le pregunto por el hermano, me dice: hay un caso triste allá, no te han llamado porque han tenido pena. ¿Por qué? Porque la hija de mi hermano, o sea, el hijo llevó a una mujer y la tiene en la casa. ¿Cómo es eso? ¿Qué edad tiene? 20 años. Y ella llevó a una mujer a la casa, sí, y el abuelo la aceptó, sí, y él no es un diácono que debe decir: aquí no se puede. Que tenga cuidado, por eso tienen pena que tú vayas a ver. Y yo le digo: eso está malo ante el Señor, porque lo que yo permito lo promuevo. Si usted lo permite, usted está promoviendo. Si yo permito en la iglesia ese tipo de cosas que les decía ahorita, el desorden, estoy promoviendo. Cuando me dé cuenta no vamos a tener congregación seria. Nosotros somos bautistas y es un principio para nosotros el orden de la palabra. Y si vamos por la sola escritura de Lutero, es por la Biblia, nada más. Y yo le digo a ese hermano, o sea, no he hablado con él, pero ya hay esa información. Y le digo: y la hembra, bueno, es peor, esa tiene 18, está embarazada también, y se fue con la... ¿Qué pasó allí? A que la infidelidad se transmite, lo vimos ahorita, a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, y para ustedes contar. ¿Cuándo se rompe? Cuando cada uno de ellos dice: yo acepto a Cristo como mi Salvador y ahora yo soy responsable de mi vida y mi mensaje. ¿O no? Eso se rompe allí. Ahora, a veces nosotros estamos formando, así como dirigimos la iglesia, en todo principio, en toda armonía, en todo valor ético, moral y espiritual, y el diablo dice: voy a trabajar allí para destruir. Y se mete y destruye. Se mete y destruye porque nos descuidamos. De alguna manera nos descuidamos. Pero cuando eso ocurre, Dios es fiel. Y Dios te va a devolver lo que es tuyo. Por eso yo no dudo que nuestros hijos que se han apartado tienen que estar aquí, porque ellos son de Dios y Dios es fiel. Que mi hermano son fieles. Así los vea grandes, hombres, no importa, pero ellos tienen que buscar lo que Dios tiene para ellos. Nos parece imposible a nosotros a veces ver cosas. ¿Cómo va a ocurrir eso? ¿Cómo va a ser? Yo no lo entiendo. Dios sabe cómo va a trabajar. Pero Él es fiel. Él te va a dar en su fidelidad. Dice: y no sean como padres, no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios y su espíritu. No podemos ser contra esos contumaces, con infidelidad llegan hasta Dios, que enseñamos a los hijos y a los nietos cosas malas. Tú abres el Instagram y cuando yo veo niñitas 5 o 6 años haciendo bailes sexys, semidesnudas, y les van enseñando, y los padres los felicitan, y a los 14 años las publican, y llega un momento que uno dice: cuando tenga 16, ¿cómo la controlas? Si la palabra es fiel y dice: instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella, y Dios es fiel. Si lo hacemos, Él lo va a cumplir. Yo tengo muestra y ejemplo de eso. Y el Señor la rescata en el momento que tiene que rescatarla. Yo he entendido ahora por qué Dios se llevó a Evelyn Celeste para los Estados Unidos. Y Evelyn quisimos, pero el Señor tiene propósito. Y ahora pero siempre le doy gracias a Dios, pero ahora como que lo entiendo más. Y digo: Dios, gracias por mi hijo mayor, que tú lo usas
y él no le duele gastar, invertir. Dice: mi hermana, yo no la traigo para acá, ella no está haciendo nada. Hijo, pero le un tiempo más, ya tiene 28, ahí va a cumplir 29. ¿Qué ha hecho allá? Y yo le había dicho a él: tenemos 21 años esperando que esto cambie y no ha cambiado. Y los jóvenes se están perdiendo. Y hay gente que está aquí esperando que Cristo venga, que le digan cuándo es el día para el día antes cambiar. Si nosotros esperamos el día y la hora, no está un buen hermano. Y el último día la cola fuera inmensa para entrar al cielo, porque todo el mundo va a llegar el mismo día. Pero no es así, aquí es con fidelidad. Y aquí el salmista nos habla de que ni aún los fieles, si se descuidan en un momento y son tomados en infidelidad, van a ser contados allá, porque la injusticia va a estar. Dice: los hijos, dice, no nos guardemos, o no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. ¿Quién? Los hijos de Efraín. Hubo quienes se apartaron. Entonces quieren venir a reclamar la heredad, a buscar la bendición. Vean, nosotros debemos saber que cuando el Señor da la bendición, la da. Por ahí en los comentarios, para que vean lo que es la fidelidad de Dios. Un pastor, si es, que no es, y criticamos. Cuando el Señor da la bendición, la otorgó y es tuya. Y nadie te la va a quitar. Ejemplo sencillo, vean. Esaú y Jacob. ¿Quién era el mayor? Esaú. Pero eran gemelos, pero el que nació primero fue. ¿Quién se formó primero? ¿Quién? Esaú. Y cuando nace Esaú, dice que en el vientre de la madre todavía había la pelea, porque ya Jacob quería por promesa como que salir primero. Pero cuando hay que dar la bendición y otorgar la riqueza y la autoridad del hogar, Jacob, que es el pequeño, dice: eso tiene que ser para mí. Mi hermano es mayor, pero yo te lo negocio. Y el otro sintió hambre, fue débil, fue infiel. ¿Por qué la cambió? Era chavita. Yo en mi vida había conocido lentejas, ahora sí sé lo que es lentejas. Y aquí en esta iglesia me hicieron una charla, una trampa a mí, porque me dieron unas albóndigas así de carne. Y yo comía albóndigas como no tengo ni idea. O sea, el tiempo crisis de 2017-2018, salimos de una actividad y hay una noche y yo llegué a la calle, el niño viene ese día, y el niño comía las tuyas y las mías, que albóndigas de preparar frita, que no sé qué. Albóndigas en la iglesia, y yo dije: no te haría carne, pero albóndigas, sí. ¿Quién las hizo? No, creo que fue Magali. Esa era la lenteja. No me digas. De esas se las prepararon y el tipo la cambió por la primogenitura. Era por lo que cambió. Por un plato de lentejas. Luego se arrepiente cuando el papá le dice: yo te voy a dar la bendición porque tú eres el mayor hijo, pero tú prepárame un guiso, un estofado de eso que tú preparas. Mata un cabrito, tú que eres cazador, me lo traes, me preparas, y cuando yo haya comido te doy la bendición. Y el otro está escuchando. Y cuando aquel salió a cazar, la componente con la mamá le hicieron el traje, porque el hombre era verdugo de Saúl. Vistieron a Jacob, que era más lampiño como yo. Le pusieron el olor, le preparó la mamá el guiso y le dijo: llévale a tu papá. Y le dio y comió. Y el viejo dijo: ¿quién eres? Soy tu hijo Esaú. Cuando el viejo era ciego, Isaac estaba ciego, lo tocó y dijo: sí, lo olió, sí, este es mi hijo. Oró con él y le dio la bendición, ¿verdad? Le puso las manos, le dio la bendición, le entregó toda la heredad, todo lo que tenía a Jacob. Jacob, imagina la alegría que tenía: ahora yo soy el dueño de todo esto. Y cuando llegue Saúl con el cabrito: padre, ya te vas a hacer estofado. ¿Qué estofado, hijo? No, que yo fui a casarme, yo ya comí, ya me lo dieron. ¿Qué? Hijo, sí. No, padre, yo estaba casando. Entonces fue tu hermano, me engañaron. Sí, padre, ¿y qué va a pasar? Ya está listo, ya le di la bendición. Dios es fiel. Ya Jehová entregó la bendición. Ya no se la puedo quitar. ¿Pudo quitarle la bendición? Y algunos aquí creen que tiene la bendición de Dios, y porque el hermano dijo que te lleva el diablo, ya la perdió. Entonces se volvió loco. Si Dios te bendijo con una mujer, te la puede quitar otra. Si a la mujer la bendijo con un hombre, te lo puede quitar alguien, la felicidad y la bendición que tiene. Lo que tú tienes que hacer es cuidar tu primogenitura.
no le tiene miedo de eso. No que se lo quite, sino que se la quite. Pero ese juego de tener esa fidelidad, nosotros debemos conservarla. Es un valor moral que capacita al ser humano para que cumpla con los compromisos asumidos. La fidelidad, así como espiritual, es un valor moral que capacita a los humanos para que cumplan con los compromisos asumidos. Es el cumplimiento de la palabra enseñada, de esta palabra enseñada. Cuando la cumplimos hay fidelidad. Es la capacidad para no engañar y traicionar. Engañar cuando cobro y lo hago como Ananías. Guardo la mitad. Oye, que lo que pagaron fue $27 y metieron 54. Así es fidelidad. Cuando el hijo, yo le digo, cuando cobre te compro el teléfono y pasa un mes, ¿cuánto cobra? Eso es infidelidad. Está engañando. La capacidad humana de cumplir el compromiso es fidelidad. Cuando Dios te ofrece algo, te engaña. No. Cuando vayamos a la boda allí, te promete y hace votos y entrega las aras y dice que va a estar y que va a entregar. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. Y queremos dar ese paso. La confianza se recupera, porque en ese principio vemos que los demás valoran lo que nosotros somos. ¿Somos infalibles? No, somos humanos, fallamos. Y a veces miramos y codiciamos. Y ya hay un problema. Porque si la mira con codicia, ya adulteró con ella su corazón. Como yo he dicho a los estudiantes, y pregunto, ¿algunas de las señoras aquí no han visto un hombre en la calle y dicen, está bien bueno el tipo? Que no es tu esposo, pero el tipo ve en la calle y te dice, está bien bueno, o no. No lo han visto nunca, no han visto lo que dice, está bien bueno el tipo y tal. Está bien bueno. Ay, ese señor, no, hazte cuenta que no está abierto ahí, dime. O los valores, no vemos, wow, esa muchacha, ¿verdad que sí? Ah, mucho, está bien bueno, ¿verdad? Chao, yo me voy a preparar un poquito. Acá tienes al lado. ¿Qué te digo, no fuera pendejo para creer? Siempre hay. Entonces la gente nos enseñaron, la religión tradicional, que los ángeles son feos. No sabemos qué es más, porque el diablo es horrible. La mañana fui presente y vi un diablo. Pero el diablo, ¿no? ¿Tenía rabo? Sí tenía rabo. Sí tenía, pero se le bajaron. Y, o sea, no crea que la fidelidad se va a perder con cosas que no son atractivas. El problema es que hay desengaño. Lo que nos va a llamar la atención es lo atractivo. El que le gusta tomar, el atractivo viene por allí. El que le gusta fumar, su atractivo viene por allí. El que es cleptómano, su atractivo es por allí. Yo conocí una persona cleptómana y él luchaba con eso. Y él colocaba algo así, lo dejaba ahí, daba una vuelta y venía. Eso es de él. Y él veía lo que él acababa de dejar. Dice él, ¿qué hace? No, nada, se está robando el mismo. Es un demonio que tiene. Tiene una atadura. Su principio de fidelidad falló humanamente. Su valor para cumplir a Dios falló. Y alguien dice, se le puede adorar a Dios con lo humano, con la moral, con la ética humana, claro. Porque si tú no entiendes la humana, ¿cómo vas a lo espiritual? No hay un poco de gente que son espirituales, pero no aterrizan y no vienen a lo humano. No, porque es que yo vivo en el espíritu. En el espíritu. No, la lucha es espiritual, pero vivimos en esta carne. El apóstol Pablo decía, lo que quiero hacer,
no lo hago, lo que no quiero, más lo que no quiero, eso es lo que quiero hacer. Porque la carne es débil, la carne provoca, la carne tiene, pero el principio espiritual es el que nos debe dar. Por eso yo les decía que la filosofía cambió la historia, por eso los griegos montaron, por eso ellos escribieron para vivir por sentimientos, por lógica y por razón. Y dicen sentimentalmente, si se enamoró no importa lo demás, porque está enamorado sentimentalmente. Y por lógica, si está, tiene que llegar a todo, porque es lógico. La razón dice que es así. Pero nosotros tenemos la virtud, como dijo Job, el justo por la fe vivirá. Y si es por la fe, nuestra lógica es otra, nuestra razón es otra y nuestro sentimiento es otro, porque es espiritual. Entonces esos principios de fidelidad nosotros tenemos que llevarlos. Cuando nosotros decimos que somos fieles, tenemos que considerar principios de fidelidad, principios que nos obliguen a ser atentos a lo que Dios quiere que nosotros le cumplamos, a lo que Dios quiere que nosotros seamos por Él y para Él. El problema es que no queremos ser por Él y para Él. Queremos ser de Él lo que Él nos da, tomar lo que Él nos da, pero nosotros no dar nada. Y en este acuerdo también tenemos nosotros que cumplir. Nosotros vemos el libro de Mateo capítulo 25, el verso 21. Vamos a leer el 21 y el 23. Cuando tenemos la responsabilidad de ser fieles, y así sea en esto, cumplimos, el beneficio es grande. O sea, porque no hay en la fidelidad lo más pequeño o lo más grande. Mateo 25, el 21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántas veces dice fidelidad allí? En el mismo versículo dice primero: bien, buen siervo y fiel, porque hay buenos siervos que no son fieles, pero son buenos siervos. Este es buen siervo y fiel. Sobre poco ha sido fiel. Vea que es buen siervo y fiel, y fue fiel, aunque en lo poco. Y como fue fiel en lo poco, lo iba a poner en lo mucho para que entonces vuelva a ser fiel. Pero el que es infiel ya no es tomado ni en lo poco ni en lo mucho, como el que entregó los talentos en este caso. El 23 dice: su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y vuelve a repetir el principio, el 21 y el 23, y te vuelve a decir: siervo fiel, sé fiel en lo poco, para que sea fiel en lo mucho. O sea, en lo poquito que tienes. Cuando nosotros vemos estas responsabilidades que Dios nos está dando, debe ser: Armando, prepárate, porque hay responsabilidades. Cuando tú cumplas a Dios en lo poco, en estas cosas sencillas, vas a ir alcanzando lo que Dios te va a ir dando. Y te va a ir dando y te va a ir formando. Y cuando te des cuenta, tú vas a decir: ¿qué ha hecho el Señor conmigo? Yo ahorita tengo una responsabilidad grande en esto. No sé si en el país, para la convención, con el mismo Señor. Yo fui a la juntiva. Yo no sabía nada de eso, yo nunca había ido a Capucarabobo, he ido 2 veces nada más. La primera vez que fui fue cuando me quedé donde Frank y prediqué en la iglesia de Francia, y ahora. Pero todo lo que se está haciendo y que ha dado producto de fe, que la gente comenta, es la primera, ahí hay algo, está pasando algo. Porque yo no publico fotos de lo que yo hago, la publica el Ministerio de Publicación, hay que hecho un trabajo. Lo hacemos para que, para gloria de Dios. ¿Para qué? Para que eso nació para que los hermanos que están fuera del país tuvieran contacto con nuestra iglesia, para que no hubiese una iglesia en la calle, no como la que tiene José Luis Delgado, que está la iglesia en la calle, sino una iglesia en la calle sin control, y que cualquiera pueda decir: esa la dirijo yo. Y otro pastor diga: mira, ve, la primera en el exterior, esa la coordino yo. Yo te digo a ti, la primera es una sola, y tiene un solo pastor.
y es mi responsabilidad. Y nació esto para eso. Sin embargo, lo que llega contigo, lo que ellos tienen, no sé quién pasó currículum mío, yo no sé quién dio información. Entonces, ahora hay unos compromisos grandes. Yo acabo de ser nombrado profesor del seminario y estoy dando trabajo de grado. O sea, yo soy el que está dando tesis de grado para los que van a salir del pregrado o del posgrado. O sea, los que van a egresar de licenciatura y los que van a egresar de maestría en este semestre son alumnos míos. Yo no estoy buscando eso, porque de verdad que tengo bastante trabajo. Pero ¿qué pasa? Yo hago una propuesta que Dios me permite hacer esa propuesta y eso me da ahora mayor responsabilidad. Estamos estamos proponiendo, ya lo aprobó un tío para llevarlo a la convención, a la asamblea, que el Seminario Teológico Bautista, que tiene 52 años, graduando licenciados que no son licenciados, porque les da un certificado pero no les da título, yo le acabo de decir, o sea, hay que graduarlos. Bueno, vamos a pasar eso para que sea Universidad Teológica Bautista de Venezuela. Yo hago la propuesta, se dio todo aquello, me llamaron a dar un discurso ahí que no estaba previsto, pero se dio y aprobaron. Entonces alguien dice, ¿y quién va a ser el rector? Usted está mortificado por el rector. Vamos a buscar la aprobación de esto. No importa quién es el rector, eso lo va a poner Dios. Y van a haber especialidades, facultades. Que le vamos a crear la especialidad de música, la especialidad de psicología, la especialidad de trabajo social, todo lo que esté relacionado con nuestras áreas. Vamos a dar consejería bíblica terapéutica, de manera que tú puedas trabajar. Yo estudié doctorado en teología y en consejería bíblica terapéutica. Y uno que se graduó conmigo ahora en Valencia, yo no sabía, tiene su consultorio, ahora cobra $40 por consulta. Y aquí ustedes no pagan nada. A mí tienes que pagarme $40, $50 por consulta. Me dice, no hermano, abra. No, yo no hago eso. Ahora, a medida que vamos trabajando hay más responsabilidades, pero también uno pide. Yo quiero que el seminario me dé por extensión a través de la plataforma Moodle, a distancia, una sección del seminario funcionando aquí. Yo acabo de poner la antena, mandé a poner la antena aquí, $300 y estamos pagando $30 mensuales. Tenemos wifi aquí. Para cuando eso ocurra, aquí tenemos para una plataforma que estamos montando, para que los que quieran estudiar licenciatura se metan allí, y que si esto cambia para universidad, tenga su título de verdad y sea pastor y tenga un título que pueda ejecutar en la calle. Dios es fiel y Dios nos va a dar lo que nosotros buscamos. O sea, estamos nosotros buscando responsabilidades. No, uno quiere como que descansarse, pero la responsabilidad que Dios nos da para que alcancemos. Si eso es secular y es de la iglesia, ¿qué tal en la familia? ¿Cómo está la responsabilidad en la familia? ¿Cómo nosotros estamos buscando en nuestras familias ser atentos a lo que el Señor nos quiere dar, atentos a lo que el Señor nos está marcando que nosotros seamos? Porque Dios nos dice y nos marca la pauta. Esto es lo que yo quiero que tú hagas. Yo muchas veces dije, yo no voy a hacer eso. Ocurrieron cosas muy duras. Yo sentado allí y decía, bien, bueno, porque a ti te dijeron con tiempo que no permitieras que eso pasara. Pero lo permitimos, era para crecimiento. Ahora el Señor me ha dado la responsabilidad, la tenemos, y yo puedo decirle a Dios ahora, en estos años, mira, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello. No, ahora le digo, Señor, en tu tiempo, lo que tú quieras es lo que vamos a hacer. Y algo bien importante es que mi familia lo entendió, que por fidelidad debemos cumplirle a Dios de lo que Dios tiene para con nosotros. Si nosotros fallamos a lo que Dios nos da, fallamos con el matrimonio, hay castigo. Cuando nosotros alteramos el principio que Dios nos está dando, lo estamos adulterando. ¿O no? Usted compra vino para vender y usted lo destapa como si usted lo puya, le saca vino y le echa agua, usted lo está adulterando. Eso es adulterio. ¿Sí? O sea, está cambiando lo que debe ser. Si usted cambia el principio con lo que tiene, con lo que Dios le dio como pareja, y está alterando, está cambiando, está adulterando, está fallando. Si usted tiene a Dios y cambia a Dios y tiene otros dioses falsos, no está adulterando, no está alterando
el principio de Dios. ¿Deja Dios de ser fiel por eso? No, pero nosotros estamos traicionando. ¿Qué dice Proverbios, capítulo 6, verso 32? Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma al que tal, el que tal hace. Desde todo punto de vista, es corrupción. ¿Sabe una cosa? Lo más terrible es que es corrupción contra lo que hace. Y si lo estamos haciendo con nuestro propio cuerpo, estamos corrompiendo nuestro propio cuerpo. Y eso lo va a castigar el Señor y va a pedir cuentas por ello. ¿Lo somos? Sí, pero estamos conscientes. El Señor tenga misericordia de nosotros. ¿Qué debemos buscar? El bien y la misericordia. Pero no puedo permitirme que la iglesia caiga en ese momento. Hay las presiones, hay los atentados, pero tienes que ser fiel a lo que Dios te ha dado y donde Dios te ha puesto. Gente que ha cambiado su ministerio por muchas cosas. Tenemos ejemplos bastantes. Sin embargo, yo quisiera que nosotros entendiéramos que el Señor no solo, no nos permite entender que no somos infieles solo con mujeres, en el caso de los hombres, o las mujeres solo con hombres. Pero hay un poco de hombres aquí que la mujer está a su lado, deseosa de que él está en el Instagram o está en el TikTok, y se mete en el teléfono y cambia a la mujer por el teléfono. ¿No es un delito también? El que tiene vicio de juego y la deja sola y se va a jugar. Ahorita está de moda los juegos esos de las loterías, ¿no? En las calles. Y apuestan a estacar cosas. ¿Y cuántas mujeres han fallado a sus hijos y a su familia? Cuando una mujer deja en juego todo lo que tiene y pierde su familia y ha engañado y todo esto para poder jugar, ¿no es una forma de traicionar también? Cuando nuestras finanzas se cambian y no se cumple lo que Dios está pidiendo de nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos también fallando. Y todo esto se dice en el matrimonio, porque del matrimonio, del hogar, es que nace todo esto. Padres que decimos, los que tienen dinero, porque muchos no tenemos para eso. Cada niño tiene un teléfono. Yo fui con Evelina a comer hoy y uno se pone a ver, mira esto. Una pareja con 2 niños. La esposa con un teléfono, el esposo con un teléfono y cada niño con una tabletita. Y están comiendo y cada uno está metido en su teléfono, pican y siguen. ¿Esa es una familia funcional? Está traicionando el principio de la enseñanza que Dios quiere que demos. Vean que nosotros a veces con nuestro dinero fallamos y fracasamos. Y no estoy hablando del diezmo. Porque alguien puede decir, el Nuevo Testamento no habla de diezmo. No, el Nuevo Testamento no habla de diezmo. El Nuevo Testamento habla del 100%. La gente quiere decirle a uno con una sutileza allí, eso es del Antiguo Testamento. Yo sí, pero aquí en el Nuevo pide es el 100%. Y lo dice el mismo Jesús, ahí tienes a la viuda. ¿Cuánto dio? 2 blancas que tenía. Todo lo que tenía. El otro dio la limosna de 10% tal vez, de lo que le sobraba. Jesús dice, ¿quién dio más? La viuda, porque dio el 100%. Le dice, da así con corazón, pero dalo con alegría y con gozo. Cuando no es así, fallamos a Dios. Hay un poco de gente que le quiere dar a Dios de lo que le sobra o dar de mala gana. Yo tengo pena, Erasmo estaba conversando para lo de la compra de la casa, lo de la silla, para la pintura. Yo esta mañana vine y chequeé esas paredes. Yo pensé que ya les habían puesto estuco y que estaban nomás de pintar. No se ha hecho. Entonces yo digo, estamos fallando. Yo había dicho, le dije a Fucho, creo, si yo vengo de Valencia y no están puestas las lámparas al frente acá, me van a dar una mano que yo me voy a trepar a montarlas. Cuando vine las habían puesto. Pero hermano, fallamos sin querer. Esta es la casa de Dios y nos cuesta darle a Dios. Está pidiendo $1 por el almuerzo y la gente. Y yo voy a hablar con Celo. No damos $1 para el almuerzo navideño. Pero hicieron un concierto pentecostés y estaba en la iglesia y pagaron $1 por mi madre que no lo entiende. O sea, pudiera uno ver eso, ¿no?
Y yo le dije a los muchachos, vamos a dar un concierto aquí, pero yo no voy a cobrar $1, voy a cobrar $10 para ver si los hermanos tienen o no. Pero eso es serle fiel a Dios. En lo poco, en lo poco. ¿Para qué? Para que tengas mucho. No, es que yo no tengo mucho. Tú no tienes porque no das. Tú quieres tener, da. No, la gente quiere dar si tiene o si le sobra. No, el secreto de esto es que mientras yo doy, así no tenga, es cuando recibo. Porque mejor es dar que recibir. Mejor es dar que recibir. Mire, yo veo Golden Knockout, soy seguidor de Golden Knockout. Y veo eso y ahí en el museo es mejor dar que recibir. Vaya, pregúntale a Tyson para que vea. Es mejor dar que recibir. La iglesia tiene que formarse para ello. En el principio de finanzas nosotros tenemos que estar sujetos a eso. ¿Qué dice Lucas 16? Vamos al Nuevo Testamento. Con Lucas 16, el verso 2. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entrega las cuentas, porque ya no hay tiempo. Te gastaste, pero no porque Dios falló, sino porque tú no has cumplido. O sea, el Señor te está dando la oportunidad de que tú seas mayordomo. Y dice que todos los administradores deben ser hallados fieles. Se tiene que el administrador sea fiel. Solo de los bienes de la iglesia, no, los bienes de la casa. Que la esposa sepa qué estamos haciendo, porque también es un acto de infidelidad, como decía ahorita, que yo cobro y yo agarro mis reales, los míos son míos y los tuyos también son míos. O los tuyos son tuyos, los míos son míos. Yo le doy gracias al Señor que lo que hemos logrado en la casa que tenemos es porque es un solo voto. Yo no sé cuánto entra por aquello, yo creo que hoy no sabe cuánto llegar, pero cuánto hay tanto, toma con esto también, y paga tú, y ella paga también, a mí me gusta cuando ella paga, porque mi bolsillo descansa, pero a ella le gusta cuando yo pago, porque su bolsillo descansa, pero no hay eso. Y también una cosa bonita que ha ocurrido en nuestra casa, en ese acto de fidelidad, que nosotros lo practicamos, y mi hijo no tiene, pero no se detiene en nada con lo que nosotros tenemos, lo que él tiene, eso es una cosa impresionante como se echamos ese sueldo para con nosotros. La Eve que se fue ahora, lo que ella tenía, no, yo pago eso, no pagues tú, mami, yo te pago esto, yo pago aquello, no, papi, yo lo pagué, no, pero yo tengo, después tú pagas. Cuando no tienes, papi, esta semana llamo, papi, la universidad, papi, vamos a buscar la manera, pero nos estamos resolviendo, porque es un acto de fidelidad. En la finanza, la pareja debe tener ese principio de fidelidad, el uno con el otro. Véase también 1 Corintios, en el capítulo 16, el verso 2. Para que no tengamos que correr o estar desesperados en esa pedidera que yo les estoy hablando. El apóstol Pablo le decía a los corintios que se pusieran a tono, y cada uno, o sea, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue ya no se recojan entonces ofrendas. Decía que era el domingo, o el sábado antes que yo llegue, o el viernes cuando yo llegue. ¿Cuándo pide Pablo que lo haga? El primer día de la semana, tempranito mismo. Lo que vas a dar, la fidelidad te permite que si tú tienes fe y tú dices no tengo mucho, pero yo lo voy a colocar desde el primer día de la semana, durante la semana el Señor te va a multiplicar. Pero debemos creer eso, y Pablo lo está enseñando, porque Pablo quiere que la gente aprenda a creer primero y después vea. Nosotros tenemos que ver para creer, y si después no cobro, o si después no me pago, o si después no gano, mira, denle al Señor lo que tiene que dar. Pablo decía, a mí me da pena que cuando yo llego aquí comienzan, ¿cuánto van a colaborar? ¿Cuánto van a colaborar conmigo? Colabore para darle algo a Pablo que se va. Mira, Pablo va saliendo para Esmirna, hay que darle algo y van a recoger. Pablo dijo, quiten eso conmigo a la iglesia de Corinto. Sin embargo, los filipenses no había que decirles nada, eran más pobres, pero Pablo decía, estos bichos son súper bendecidos porque me dan, y siempre tenían.
Y yo he visto gente humilde y de condición pobre. O sea, condición humilde y de condición pobre. Que lo que tienen tú llegas a su casa y atienden con lo que tienen. Y es un amor y un cariño, lo sientes, sí. Pero no me des café, no, lo que vamos a hacer es un ratito nada más. Pero ya usted se va contento y uno lo ve con tanto ánimo y alegría. Como vemos otros que tienen que decir, ya, tengo que prender la cafetera, me ensucia mi cafetera, que no sé qué. Y una cafetera eléctrica lo que hay que ponerle el agua y poner los programas y el la hace todo. ¿Para qué comprar ese aparato tan caro? Es que me va a quemar mi aparato. El otro no, él prendió un periódico, calentó el agua y corre, no hay café, que a celebrar. Donde hay esa armonía, nosotros vamos a ir trabajando y creciendo. La iglesia misma, si en el hogar, la pareja, no tiene convivencia, no hay coinonía en la pareja y no hay fidelidad en la pareja, mucho menos lo va a tener en la iglesia. Mucho menos lo va a tener en la cuestión de pareja. Y nosotros lo vemos cuando nos reunimos. O sea, hermano, hay que ser desprendidos, pero nos hemos quedado como que aguantaditos allí, retacos allí. Romanos 12, Pablo a los romanos en el capítulo 12, el verso 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Las parejas que fueron al río, ¿cuáles fueron? ¿Cómo pasó allá? ¿Cómo compartimos allá? Nos detuvo el agua, había gozo en el río, y el río ha crecido, hermano, y que si podemos pasar, que si no podemos pasar, eso no nos va a olvidar nunca. Fue fiel Dios con nosotros. Hubo mezquindad en nosotros para ir o no. Solo un peligro yo vi en el río. Y le dije a mi hermano, corre hermano, tú que ya te vestiste, te van a tirar al agua. Me dijo, ¿usted cree que me agarren? Si salió corriendo y metió un gato. Ya estaba vestido y descuidado. Y ya venía Ramón por allá atrás y el otro y ya lo tiraron, ya que nos vamos. Pero lo demás, ¿cómo estuvo? Y vea la bendición cuando nosotros enseñamos en fidelidad. Estamos nosotros para ir. Y entonces, si los niños van o no van los niños. O sea, ¿cómo? Yo le decía a Belín, ¿cómo le quitamos a Yamerí y a Luis Carlos, a Elías y a Lin? No van a ir. ¿Quién se los cuida? ¿Cómo yo le digo a Chon, con quién deja Chon a Belleví? Y así cada uno. Y la enseñanza de la casa hace que la chica que está ahí dice, hermano, no tengan problema, porque si mis papás van, yo voy, pero no con ustedes, yo me aparto con los niños para cuidarlos. ¿No es una enseñanza también? De un principio que ella tiene en su formación de fidelidad. Y fuimos, ella atendió, y agregamos otros. Fue Yesaré, fue Sheila, fue creo que Sofía, y Daniela, que Dios la bendiga, siempre trabajadoras. Y uno dice, están formadas para ese ministerio. ¿Por qué están formados? Porque sus padres están formados y están trabajando y les están formando. Pero no queremos nosotros que lo que estamos haciendo, o sea, somos un cuerpo en Cristo. Así como en la iglesia, también el matrimonio, somos un solo cuerpo. Que no negamos el uno al otro, porque el principio de mayordomía debe cumplirse allí. Y el principio de fidelidad debe cumplirse allí. Y a veces nosotros nos estamos gastando en ir y venir, y nos detenemos a trabajar. Hace unos años ese sueño americano era el 3x8, ¿no? Que ellos vivían. Para nosotros aquí en Venezuela el 3x8 es un desastre, ¿no es? Pero para ellos el 3x8 era el funcionalismo estructural que le dio paso al sueño americano. No es más que el hombre debe trabajar 8 horas de las 24 horas del día, trabaja 8, duerme 8 y pasea, disfruta o se relaja 8. 3 por 8, son 24 horas al día. 8 para dormir, 8 para trabajar y 8 para distraerse allí. Por eso eran misioneros. Servían, los que estaban en la iglesia servían a Dios y buscaban, tenían tiempo para predicar.
¿Cómo es nuestra vida? En fidelidad a Dios. ¿Qué hacemos con las 24 horas? ¿Cuántas duermen? ¿Cuántas trabajan? Son como cuántas horas duermen, como vi. De las 24 duermen 26. No duermen. ¿Cuántas trabajan? ¿Cuántas se distraen? Y ahorita entendemos, ¿para dónde vas? Vámonos, olvídate, no, que se quede esa arepa, vámonos. Esa ropa que espere, lo otro que aguante, nosotros nos vamos a dar el tiempo que hay que darle. Y así cada uno de nosotros tiene que hacerlo. Gracias a Dios que la iglesia tiene que formar y está formando. No vamos a la iglesia a veces porque no queremos fallar, porque no queremos fallar a la familia. Usted cree que fallando a Dios te ha dado un principio de fidelidad. Y tú le pides a Dios hijos y Dios te los da. Y luego somos infieles a Dios en decirle tan descaradamente, es que no puedo ir porque yo tengo que cuidar al niño. Y quedamos en la casa con los niños y no los traemos. Pedimos que Dios nos dé un trabajo y luego el trabajo no nos deja venir a adorar a Dios. Pedimos que Dios nos dé un carro y luego el carro hay que lavarlo los domingos para no venir a la iglesia. ¿Qué va a decir Dios en su principio de fidelidad si tú estás fallando? ¿Hasta dónde nosotros podemos decirle a Dios, mira, sí Dios, yo voy a estar cumpliendo con lo que tú me estás dando, con lo que tú me estás encomendando, con lo que tú me quieres hacer resaltar, con lo que tú me quieres mostrar? ¿Qué es lo que queremos nosotros dar? O sea, dar a Dios en lo espiritual es un principio de humildad y de fidelidad. Darle a Dios en lo espiritual. Pero ¿qué damos en lo espiritual? No olviden que el de oro también es espiritual. También es espíritu, es alma. Pero cuando decimos de darle a Dios es en la voluntad de Dios, en lo que Dios nos está pidiendo. Cuando yo vengo el sábado, vengo el jueves, y hay movimiento en la iglesia todos los días, y están unos ensayando, otros cantando, otros dando. La iglesia es de movimiento. Hay un movimiento espiritual, hay un mover espiritual en la iglesia. Pero teníamos las puertas cerradas y decíamos, aquí bueno ese pastor así, porque yo ratico el miércoles y yo ratico el domingo. Pero ¿qué ha hecho el Señor aquí? O sea, nos ha dado ese tiempo de nosotros estar atentos a todo lo que Él está encomendando. Veamos qué dice Hebreos 10:25. Eso lo sabemos muchos. Nos descuidamos y nos quedamos allá para no venir. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No solo que te exhorte, ahora más, y cada día más. Y al principio está lleno. Y yo decía, ¿será que creen que el pastor es el único que tiene que esforzarse por? No tiene que esforzarse, pero cada uno tiene esa responsabilidad. Esforzándote cada uno y no dejes de congregarte. Que si tú no te congregas no vas a ser salvo. No, eso no es lo que está diciendo la palabra. Si tú crees en Cristo como tu Salvador y tú cumples lo que dice la palabra, y tú te quedas en tu casa, tú puedes tener la salvación. Pero el congregarse, ¿para qué es? ¿Cómo hacemos la coinonía o el encuentro y mostramos la fidelidad que tenemos para con Dios y Dios para con nosotros? En el testimonio que damos. ¿Cómo agradecemos a Dios que se entere que Dios ha sido fiel con nosotros? O sea, yo quisiera que nosotros entendamos esto. Vamos a tener una reunión ahora el 20 para entrega de gestión en la iglesia, todo lo que se ha hecho. Y Dios fue fiel con nosotros en este año. Hicimos más de lo que está escrito en el papel. Dios nos ha dado más de lo que hemos escrito en la planificación. Cuando uno ve eso, uno dice, superamos las expectativas, superamos las metas. Es cosa dura, que planteemos unas metas, llega el año y no he logrado sino el 20 o el 30%. En esta iglesia anteriormente, en cuanto a fidelidad y mayordomía, siempre en diciembre cerrábamos el año con mucho dinero en las cuentas. Siempre la iglesia tuvo dinero en las cuentas. Desde que estamos aquí nunca nos ha quedado nada, siempre falta. ¿Qué falta? En las arcas, en las cuentas, para que yo como humano tenga confianza de porque hay plata yo puedo trabajar.
No, aquí no hace falta plata para trabajar. Aquí hace falta tenerle confianza a Dios porque Dios es fiel. Y Él nos lleva y nos da. Y alguien me dijo, otra vez, después de esta cuarentena, y Evelyn nos conversamos, no, vamos a poner el almuerzo otra vez completo, porque ese sanduichito ya no está bueno, ese pancito no, un perrito caliente ya no. El almuerzo. No, porque no hay de dónde vamos a sacar esto. No se meta en eso, deje que Dios ponga lo que tiene que poner. ¿Quién es esto? Dios. ¿Quién invitó a esto? Dios. Era el que invita a pagar. ¿Nos ha faltado? No, y todos los domingos hemos comido. O sea, han pasado unos almuerzos ahí que hay que verle la cara. Ya casi que están sirviendo a la cara, gourmet. Dice Belina, omelette. Poner omelette. No, el Señor está dando y nosotros hemos querido rendir lo que es. No podemos dejar de trabajar y congregarnos y apoyarnos los unos a los otros, porque ahí envía Jehová bendición y envía vida eterna, como dice el Salmo 133. No es que es bueno, si miran cuán bueno y cuán delicioso es habitar juntos, pero en armonía. Porque si vamos a habitar juntos y no tenemos armonía, no. Es como que en el matrimonio, ustedes en ese principio están juntos, pero no tienen armonía. ¿Para qué estamos juntos? Para cumplir con la sociedad. ¿Para qué estamos juntos? Para que los hijos no digan nada. ¿Para qué? ¿Y dónde está la armonía? Es vivir por el deseo de vivir, de estar, de agradar. Y Dios dice, allí doy bendición y doy vida eterna. O sea, vida permanente, vida hasta la eternidad. Y así lo marca el mismo Dios. No hay principios en los que nosotros podamos estar trabajando y que Dios nos va a decir que no haya fidelidad en nuestras congregaciones si nosotros hemos fallado. Dios siempre permanece fiel. Dios tiene palabra de fidelidad. En el mismo Hebreo, en el capítulo 4, el verso 12, nos manifiesta: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Gente que no ha querido crecer, que no ha querido aprender. Cuando tenemos aquí a la comunidad, gente que quiere correr ya acabando de nacer. Y cuenta que, o sea, quieren ya, yo también quiero. Yo voy a hacer y yo voy a dar. Eso hay que tenerlo. Que hay que controlar, porque Dios tiene propósitos y tiene cómo formarnos. Bueno, hay que formarnos. Y algo les puedo decir, es que en esta iglesia todos son importantes. Y todos tienen responsabilidad. Y hay trabajo para todos. Si alguno llega aquí de ustedes está diciendo, pero ¿será que ellos me van a tomar? Sí, hermano, le vamos a tomar en cuenta. Dígame qué usted sabe hacer. Dígame qué quiere hacer para la obra de Dios. Si usted se sujeta y es fiel a Dios, Dios es fiel con usted. Y tiene cargo para usted. ¿Por qué? Porque el apóstol dice que el Espíritu Santo va a repartir dones conforme al propósito de Él. Los da como quiere el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que ha repartido dones a cada uno. Lo que tiene es que dejar la mezquindad y ponerse a trabajar para desarrollar esos dones. ¿Para producir qué? El fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto? No los frutos. Es un solo fruto, lo que pasa es que es multisabor. Tiene amor, tiene paz, tiene gozo, tiene benignidad, tiene paciencia, tiene confianza, tiene todo ese frappé está mezclado de una sustancia que te permite ser gustoso ante Dios. Y ese gustoso ante Dios te lleva a ser fiel a Dios. Cuando cumplimos con Dios en esto, demostramos fidelidad. Y ahora ocurre que estamos trabajando, entonces uno dice, ¿será verdad que esto está viendo? Me siento como que todavía no es todo, yo como que Señor. ¿Y cuánto estamos dando? Estamos entregando. Entonces, ¿cómo va a ser el próximo año? Mediante Dios tiene que irse a capacitar. Y ahora hay un compromiso con One Hope. Va a tener compromiso con One Hope y compromiso con la educación cristiana a nivel nacional y capacitaciones. Y en el caso mío, todo esto de la universidad se da. Y estamos queriendo salir. Y los hijos
clamando por nosotros. Y el Señor nos dice, pero ustedes están aquí. Y hay una cosa linda, es que nuestros hijos entendieron que estamos aquí con un compromiso y un propósito. Y que nos van a tener aquí el Señor hasta que el Señor quiera tenernos. Dios va a seguir siendo fiel para con nosotros. Vea, primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Con la pareja, con Dios, con lo que no le he cumplido a Dios. ¿En qué has dejado de cumplirle a Dios? ¿Qué dejamos de cumplirle a los hijos? Tenemos que ser humildes para reconocer con los hijos y decir, aquí estoy. Y el arrepentimiento es un cambio de actitud. Cambia para que podamos entonces estar sujetos. Igual lo escribe tan sencillo que nosotros podemos entenderlo sin mucho misterio. Y es que tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber perdón, tiene que haber esas ganas de cambiar y vivir bien. Hay 8 parejas que vamos a casar. Y cuidado como que son 9. Hay otra por allí que está así como que con ganas de... Estamos viendo pues si esa también se decide. Si esa se decide serían 9 parejas. Pero cada uno de ustedes que se va a casar sabe que hay compromisos entre ustedes y con Dios. Y que el matrimonio es con Dios en el medio. No vino mi seis, podemos hablar con confianza. El matrimonio es de 3. Mi seis le dio un pellizco para eso. Primera de Corintios 10:3. Perdón, 10:13. Lo que les decía hace un momento, si de verdad somos o no somos. Dice que no ha sobrevenido sobre nosotros ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, no nosotros. Nosotros por Dios, por lo que decía Pablo. A la verdad quiero, pero la carne no me deja. El apóstol Pablo, el mismo que decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Por eso Pablo lo decía, porque aquí se le presentaba esta dificultad y se lo escribe él mismo a los corintios. Le dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es decir, no te soporto, pero no se refiere a ese soportar. Para que podamos resistir. Dice, resistid al diablo y él dirá de vosotros. Dice, y bienaventurado el varón que soporta, dice Santiago, que soporta la tentación. ¿Por qué? Porque cuando haya vencido la prueba, recibirá entonces la corona de vida. Pero tiene que resistir y tiene que vencer. ¿Hasta cuándo es la lucha? Hasta que estemos en este cuerpo. O sea, yo no puedo hablarle fantasiosamente, es que ya no tienen tentación porque creyeron en Cristo. Entonces Pablo es mentiroso aquí. Y uno dice, no, pues te metes evangélico y ya tú no tienes ningún problema. O sea, los problemas vienen, las dificultades vienen. Pero el Señor dice, confía en mí que ya yo vencí al mundo. Y Él nos ayuda a sobreponernos sobre todo esto. Y nos va llevando hacia la construcción de esa vida que queremos tener. El mismo Pablo a los tesalonicenses, en la primera carta, capítulo 5. Si lo tienen, 23 y 24. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hay la garantía, le dice,
Pablo también a los tesalonicenses, de que el mismo Señor nos va a sostener. ¿Quién está con nosotros intercediendo por nosotros con gemidos indecibles? El Espíritu Santo mismo. Nosotros a veces nos como que fallamos a ese Espíritu Santo. Hay gente que en la infidelidad a Dios falla con los hermanos, sabiendo que hay dificultad, jugar con la pareja o con los hijos. Se trata de nosotros buscar primero a Dios en su justicia y Él nos va a dar todo lo demás por añadidura. Dice, buscar primeramente el reino de Dios, pero también su justicia. Nosotros queremos solo el reino de Dios, pero no queremos la justicia. Dijera buscar primeramente el reino de Dios y las demás cosas vienen por añadidura. Pero no dice nada más el reino de Dios, dice también la justicia. ¿Y cómo es la justicia de Dios? Basada en la fidelidad de Dios, pero con un principio equitativo, un principio de valores espirituales, donde Dios mismo te dice, esto es lo que deben hacer, eso que debemos hacer es lo que está escrito en la palabra, y comportarnos por la palabra, no por la ley judaizante. Ya los judaizantes para nosotros no cuentan, porque Cristo cumplió la ley judaizante, y ahora nosotros creemos en Cristo y pasamos. Era la lucha de Pablo con Pedro. Pedro quería que fuésemos judaizantes y Pablo decía, ellos son gentiles. Gracias a Dios que somos gentiles, porque si no, imagínese usted, circuncisión, no puede comer carne de cochino, no puede ir por el río. Si el río está crecido y oscuro, no te puedes bañar. No puedes comer carite, tienes que comer escagadora, porque tienes cama, y carite no tienes cama. Y cuando te das cuenta, mano, pero es que lo más sabroso está de una rueda de sierra. Usted no puede comer sierra. ¿Ah? Lapa tampoco, por la hendidura de la pezuña. Entonces el Señor dijo, coman de todo lo que hay en la carnicería. Antes pónganse en contacto con Dios, dé gracias, bendiga, y el Señor lo santifique. Esa bendición la tenemos nosotros, y así el Señor nos ha permitido tener lo que Él nos ha dado en su misericordia. ¿Cómo podemos cumplir con la fidelidad de Dios? Ya no por un principio de enseñanza bajo doctrinas de costumbre, sino metodológicamente está descrito como el método es el servir a Dios, el acercarnos a Dios. ¿Dónde está la metodología para eso? Oración y ayuno. Dice alguno, sí, pero yo oro y ayuno. ¿Lee la palabra? No. Entonces lo primero que hay que hacer es leer la palabra. Pero no te pongas a ayunar y a orar si tú no estás leyendo, no estás estudiando la palabra. Porque este es el alimento, este es el pan. ¿No es? Entonces, ¿tú quieres hacer ayuno? No, que están haciendo un ayuno. Si yo me anoto en ese ayuno, ¿qué propósito tiene el ayuno? No es que no están ayunando. Yo prefiero desayunar. Preferimos desayunar si no está ordenado. Todas las cosas deben hacerse con sentido lógico. No dice es que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es vuestro culto racional. No es a capricho, no es la locura, es racional. Gente que va a ayunar a veces no tiene ni propósito. Llame al pastor y diga, y comience con el pastor su ayuno, así el pastor no está ayunando. Porque si no, imaginen, todos ayunan cada uno un día diferente, el pastor no va a poner nunca. Pero el pastor puede orientar el ayuno y usted hace su ayuno, trabaja, pero hay un propósito. Eso es tener fidelidad con Dios. Eso es decirle a Dios, yo estoy sujeto a lo que tú me estás mandando. O sea, esa cosa que nosotros hemos querido enseñar sin propósito, de hacerlo sin propósito, no nos trae desarrollo, no nos trae crecimiento. Lucas 16:10. Para ratificar, el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel, y en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Si no lo cumples en esa sencillez de la vida diaria y de la iglesia, ¿tú crees que lo vas a cumplir cosas más grandes? No, ya lo pastor cuando el problema sea grande.
O después que vaya cumpliendo todo esto, entonces hablo con él. Hermano, ordene desde el comienzo. Vamos a ordenarnos desde el comienzo. No, después que yo tenga a los muchachos me caso. Haga como tiene que ser la norma. Primero consiga a la muchacha, comienza a conocerla, enamórense, conózcanse, busquen trabajo los dos, y en el noviazgo se van preparando se casaron, tienen ya para dónde irse, y luego de un tiempo que están casados van a tener los hijos, y se van conociendo en ese propósito y en ese formato. No, nosotros somos lo contrario, o el mundo es lo contrario. Salieron, la noche se vieron, salió embarazada. Entonces después que comenzó al contrario, ya está embarazada, ahora viene a conocerse, después que van a buscar la casa, todo va al contrario. Eso es fidelidad. Y hay quien permite, y nosotros a veces como padres estamos dando. Ser fiel en las cosas pequeñas también indica que en las sagradas se va a ser fiel. Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 4, en los versos 6 al 8, porque yo ya estoy para ser sacrificado, decía Pablo. Ya Pablo estaba en la cárcel, ya Pablo había cumplido todo, ya Pablo solo esperaba que lo decapitaran, y él sabía que esa era la muerte que tenía en sentencia. ¿De dónde ser fiel a Dios? Prosigo el blanco, el premio de la soberana vocación. Y le enseña en esos momentos difíciles a Timoteo, porque ya yo estoy para ser sacrificado. No dice que iba a ser ejecutado sencillamente, sacrificado. Iba a ser Pablo. Murió decapitado porque fue la orden del emperador. Y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Sí me están siguiendo allí? Y luego dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Eso es fidelidad. Dice, por lo demás está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Está seguro que al cumplir el Señor es fiel y justo para darle también su corona. Pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman y a los que esperan, a los que estamos aguardando su venida. O sea, ese principio de fidelidad que le dice Pablo a Timoteo, se lo está pidiendo ¿para qué? Para que Dios tenga la corona preparada para cuando él vaya. ¿O acaso no iba Pablo ya dispuesto para el sacrificio? Si lo estamos leyendo, él mismo le dice a Timoteo, ya estoy preparado para ser sacrificado, ya no hay nada más que hacer conmigo. Ahora, si nosotros tenemos este principio de verlo desde el hogar, desde la formación que tenemos, desde la iglesia, desde la familia, desde la pareja como tal, ¿cómo será para con Dios? Y le repito, si somos fieles a Dios, también vamos a ser fieles acá. El que es fiel a Dios y tiene intimidad con Dios, lo que pasa es que a veces conocemos a Dios, pero no tenemos intimidad con Dios. Eso no permite fidelidad, tú tienes que tener intimidad con Dios. Escuchar lo que Dios dice, hablarle a Dios. No se habla de que gente para ser vista vive arrodillada y dando clamores y reprendiendo, y como les decía un día, poco gente que están guerreando y están... No, el Señor no está pidiendo eso. Jesús no andaba así, y estaba en comunión con Dios, se apartaba a orar, pero su comunicación con el Padre era permanente. Tanto que llega a las bodas de Caná, y cuando llega ahí María comienza con el fastidio, Jesús, se acabó el vino, prepara algo bien, haz algo. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué tienes conmigo, mujer? O sea, mi compromiso no es contigo, yo espero la voluntad de mi Padre, yo estoy en intimidad con el Padre, cuando el Padre me diga, ¿o no? Y cuando el Padre le dijo, se acabó el vino, vamos a convertir esto. Y alguien dice, no, que ese vino no emborrachaba, que ese vino de jugo de uva, era vino que emborrachaba, era vino del mejor, del más fino. Vean que los que estaban borrachos decían, oye, este tipo de la fiesta nos da primero, hizo lo contrario, que uno va a las fiestas por allí y nos dan vino fino al comienzo, y ya cuando uno está pelado le van dando cualquier porquería.
Y se acabó el vino, dele cerveza, y se acabó eso, dele ron, y nos mezclaron. Este nos dejó el mejor para el final. Ese fue el que hizo Jesús. Porque en su fidelidad quiere darte lo mejor. Y lo que Dios tiene para ti va a ser bueno, porque la gloria postrera será mejor que la primera. Y si tú no le estás creyendo eso a Dios, tú te estás sintiendo que el Dios tuyo no es el Dios fiel que queremos. Y esa fidelidad no la permite el Señor. Dios va a ser siempre fiel y siempre va a estar atento a nosotros. Dios, vea, Deuteronomio, escribe Moisés: conoce pues que Jehová tu Dios es fiel. Les digo, Deuteronomio capítulo 7, verso 9. Moisés dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia. No solo el pacto, también el bien, la misericordia y el amor están permanentes allí en su fidelidad. A los que aman y guardan, ¿qué? Sus mandamientos. Ahora, si tú te desviaste y traicionaste, ¿qué estás pidiendo? Él va a seguir siendo fiel, pero tú perdiste, tú botaste la bendición. Pero Él te la está dando. ¿Hasta dónde la guarda? Hasta 1000 generaciones. Y no el 1000 por decir que es un número que vamos a contar. Dios va a ser fiel desde ahorita hasta 1000. Es como 70 veces 7. Es que va a ser desde ahorita y para siempre. Esa fidelidad de Dios va a ser desde ahora y para siempre. Y que da el pago en persona al que aborrece, destruyéndolo. Y que no demora con el que odia en persona el pago. Yo les decía ahorita que la fidelidad de Dios no es solo para dar el amor y el bien y para premiar, sino que también para el que aborrece y castiga, su fidelidad permanece. Dios es tan fiel que el diablo no tiene chance de arrepentimiento. Ya su sentencia está dada y la de los demonios está dada. Ellos están para hacer una sentencia dada y Dios la va a cumplir porque es fiel y es justo. Y así como con nosotros tiene un premio, bueno, su fidelidad se mostrará en el amor que tiene para con nosotros. Pero no podemos descuidarnos por lo que Dios ha puesto para nosotros. Como dice Pablo a Timoteo: cuida con celo la salvación que tienes. Porque muchos podemos por infidelidad descuidar esto. Y repito, cuando somos infieles los unos a los otros, estamos siendo infieles a Dios. Y cuando somos infieles a Dios, fallamos a todos los humanos. Si quiere fallar y vivir bien con los humanos, tiene que ser fiel a Dios. Desde los principios más sencillos, yo le decía, en estos compromisos que nosotros tenemos, por ejemplo, el caso mío de los pastorales, hermano, usted no sabe lo que significa todo este cumplimiento. Y el celo con el que tiene uno que estar guardando esto por la responsabilidad que Dios ha dado. Yo decía en una reunión con los pastores ayer, viene la tarde toda, desde las 3 nos reunimos hasta las 7 de la noche. Y hay cosas en las que ellos dicen, pero ¿cómo esto y cómo aquello? Hermano, tiene que ser cumplido, esto es así, esto está aquí, es lo que está aquí, no se salga de este canon. El canon está establecido, no se vaya con lo apócrifo, con lo que no está dentro del canon, porque usted se va a perder. Bueno, pero podemos ser condescendientes y ser flexibles en algo. Allí no puede ser flexible. En estos principios hay que ser estricto, porque así es esta palabra, pues. Así es este principio. Mira, y no nos detenemos en las simplezas y en los rudimentos de la enseñanza del Evangelio. No, estamos basados en un Evangelio que es, mañana lo vamos a hablar, 5 solas, como en latín, lo que Dios nos dio, 5. La Biblia es la palabra de Dios, Jesucristo es el Salvador. La fe es la que nos permite vivir. Nuestra fidelidad está marcada por la fe que tenemos. La gloria sea a Dios. Y como esos principios, toda la iglesia tiene que vivirlos y manejarlos. ¿Por qué? Pues son principios que te inducen a la fidelidad con Dios, a la fidelidad con la pareja, a la fidelidad con la iglesia, a ser humilde y sujeto a lo que Dios está mandando y a quien Dios está colocando. Yo tenía que obedecer a mi papá porque ese fue el que Dios puso para que me oriente.
Y alabo a Dios por la vida de él. Me enseñó todo esto. Y a veces nosotros nos quejamos de los padres que tenemos. Y queremos decir, ojalá que no fuera este mi padre, que mi padre fuera otro. No hemos oído, yo quisiera que tú seas mi papá y no el que tengo. No, tienes que serle fiel a tu papá. Con sus defectos, lo que tienes es que guiarlo y enseñarlo si tú ahora tienes el conocimiento para que tu papá sea conforme a la palabra. Porque de repente tu papá lo que pasa es que no es conforme a la palabra. No es lo amoroso que dice la palabra. No es como el padre aquel que el hijo se va y cuando viene arrepentido el hijo viene y él lo recibe y dice, hago una fiesta. Si soy yo que me voy o es mi hijo que se va y cuando regresa, ¿qué hacemos? Nos damos una pela. ¿O no? Sin embargo, el padre amoroso lo que hace es recibir y hacer fiel. Yo quisiera que nosotros estemos atentos porque estos estudios se van extendiendo cada día más.